nuestra familia extendida. Yo tengo mi familia, mi esposa, 5 hijos. Pero mi familia extendida son ustedes, mi familia. Y el Señor nos muestra cuál es su voluntad. Y hemos estado ya por lo menos 7 o 10 semanas hablando del tema. Y hoy vamos a considerar algo que es bastante importante. Y eso está en el libro de Romanos. Busquen Romanos capítulo número 12. Capítulo número 12 y verso número 10. Romanos 12, verso 10. ¿Ya están ahí? Dice entonces Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Señor, te damos gracias porque tu palabra está abierta a todo corazón sencillo y humilde. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra está tan viva y es tan eficaz que puede penetrar en nuestros corazones. Y esta mañana, Señor, te damos gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos que esta mañana cada uno de nosotros reciba la bendición de tu palabra en una forma de semilla para que germine, para que dé fruto en nuestra vida. Porque de esta manera conocerá el mundo que somos tus discípulos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo primero que vimos cuando vimos el de unos a otros fue el tema de amarnos los unos a los otros. Y lo tomamos desde Juan capítulo 13, en donde dice, les doy un nuevo mandamiento, ¿verdad? Que se amen los unos a los otros. Pero cuando la Biblia en ese texto y otros más, porque se repite más de 5 veces, amaos los unos a los otros, está utilizando la palabra agapao. Agapao viene de ágape. Ese es el amor intencional de Dios, ¿no? Ágape, ¿cuántos saben eso? Lo sabemos porque somos buenos cristianos y escuchamos con atención. Entonces, ágape es el amor intencional de Dios, que se transmite en acciones de beneficio hacia las personas a quienes se dirige ese amor. Pero cuando leemos aquí en Romanos capítulo número 12, verso número 10, la palabra que usa Pablo no es agapao, es fileo. Y sabemos que en la Biblia básicamente siempre decimos que son 3 palabras que se traducen como amor porque incluimos la palabra eros. Pero en realidad las 2 principales palabras que en tu Biblia son traducidas como amor es ágape, o todo lo que viene como agapao, que es la acción, y fileos. Fileos es la palabra que está aquí. Fileos tiene que ver, es otra forma diferente, ¿verdad? Fileos, ¿cuál es el asunto? Fileos es el afecto, el amor familiar, es la emoción, es sentimientos, es cariño, ¿verdad? En el amor ágape no tiene que ver nada los sentimientos, es una decisión de amar. Pero fileos tiene que ver con entrañas. Fileo tiene que ver con la unión que existe entre hermanos, entre padre e hijo. Hay lazos de sangre, hay sentimientos ¿cómo se llama? De fidelidad del uno al otro. Entonces aquí está diciendo, sean ustedes afectuosos los unos a los otros. Muestren su afecto, su amor, sus sentimientos más profundos los unos a los otros. Y dice con amor fraternal. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que aquí está usando la palabra fileos. Entonces, y en realidad la palabra es, aquí lo tengo anotado, ¿dónde está?
filostorgoi, ¿verdad? Sean afectuosos. Es la palabra filostorgoi. Fileos, lo que encontré es que es una palabra que se compone con muchos, ¿no? Filadelfia es amor fraternal. Entonces dice, amaos los unos a los otros. Y entonces, esto es tan importante. Yo quiero hacer un poquito de paréntesis. Es tan importante porque muchos de nosotros descuidamos esto en nuestras propias relaciones. Hemos estado hablando de eso, pero mientras estoy viendo este tema, mientras vi este tema, me doy cuenta que muchos hemos descuidado esta parte, pero es tan importante. Es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Mira, la Biblia menciona 230 veces la palabra hermanos. Hermanos. Y nos dice que somos hermanos, dice que somos hermanos en Cristo, amados. Es decir, y en la iglesia a veces hemos dejado que conceptos triviales vengan a contaminar el verdadero significado de hermanos en Cristo. Somos hermanos. Mientras meditaba en esto, estuve meditando en los hermanos que ya no están con nosotros y que han muerto. ¿Y cuántos hemos sido afectados por la pérdida de un hermano en Cristo? Un familiar, ¿no? ¿Has sufrido? Yo he sufrido esas pérdidas. He sufrido esas pérdidas y es un dolor bastante peculiar, ¿no? Pero mira, cuando un hermano en Cristo muere, aunque sea tu hijo o tu esposa o tu esposo, sabes que está en la presencia de Dios. Y que realmente lo único que está sucediendo es que estás separándote y que los últimos años de tu vida o lo que te resta de vida no lo vas a tener a un lado para abrazarlo, no vas a poder platicar con él, no vas a poder salir de paseo con él, no vas a poder tener comunión con él, pero que él está allá en el cielo y está en la presencia de Dios y vamos a verlo cuando nos vayamos aquí, ¿no? Pero estuve pensando en ese impacto de perder a un hermano, pero recordé también cuando perdemos a un hermano por las cosas de la vida. Y ese es un dolor todavía más profundo y a veces no lo valoramos así. O sea, ¿qué estoy diciendo? Mira, yo ya no tengo 20 años ni 25. Soy un poquito mayor de eso, ¿no? Y yo varias veces les he dicho, cuando eres joven, estás rodeado de amigos. Tienes una cantidad grande de amigos, compañeros y te diviertes, juegas fútbol, haces tantas cosas. Pero conforme vas caminando en el tiempo y en la vida, esos amigos, todas esas personas que has apreciado, que estuvieron contigo, que fueron tus compañeros en la niñez, en la juventud, se van yendo, porque cada quien está tomando su propio destino y su rumbo. Pero cuando ya llegas a tener los 40 y los 50, esos amigos realmente se cuentan con las manos, ¿sí o no? Y son compañeros con los que has caminado 30 años, 20 años, 27, 15 años. Y son personas a las que estimas con profundidad. Aquellos a los que estarías dispuesto a donar un riñón por ellos. O sea, a tal grado es tu amor por ellos. Pero por algunas cosas de la vida pierdes a esos hermanos. Yo siempre pensé, cuando llegué al Señor y habíamos un grupo como de 8 o 10 hombres. Imagínate, yo conozco al Señor a los 26, había un grupo en donde yo conocí al Señor de 8 o 10 varones, hombres, más o menos de mi edad, y siempre sentía en mi corazón, voy a envejecer con ellos, nos vamos a hacer viejos, nuestros hijos van a ser estrechos como nosotros. ¿Pero qué crees? Después de 30 y tantos años, solamente hay 2 que todavía puedo abrazar y puedo estimar.
¿Y los demás? ¿Dónde están? Se han perdido. Unos se fueron con el Señor, uno básicamente. Y sé que allá está, pero otros los hemos perdido. Y esa pérdida es tremenda, porque no vuelves a encontrar amigos de ese nivel, de ese compromiso. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, yo quisiera esta mañana impresionar tu vida, que impresionara tu manera de pensar. Aprecia a tus hermanos en Cristo. Haz de ellos verdaderos hermanos. Por eso dice aquí, sea afectuoso, muestra tu amor a tus hermanos los unos a los otros. Ese es el sentido que el Señor quiere mostrarnos hoy, ¿no? Ese es el sentido. Quiero comentar un testimonio. Hace más o menos 10 o más, como 13 o 14 años, mi esposa y yo hicimos un viaje, estábamos en el sureste del país, pero en esos días, mis hijos, que ahora ya tienen, el menor tiene 39 y el menor 29, imagínate, estaban más jóvenes, pero en esos días, mi esposa y yo estábamos pasando por un tiempo, no quiero decir difícil, pero la verdad es que nuestros hijos a veces manifestaban no amarse con profundidad. En esos días nuestros hijos estaban discutiendo y peleándose y criticándose y ¿cómo se llama? Distanciados, ¿no? Y yo quiero nada contigo y no sé qué. Y entonces en ese viaje mi esposa y yo literalmente meditamos en lo que estaba pasando. Y con lágrimas nosotros oramos al Señor y lo platicamos. Y dijimos, ¿qué hemos hecho mal? O sea, ¿en qué cosa hemos hecho mal como padres? Porque sentíamos que nuestros hijos estaban ahí solamente porque estábamos vivos, mi esposa y yo. Y entonces yo le dije, ¿y qué va a pasar el día en que tú y yo ya no estemos? Lo más doloroso sería que mis hijos se distanciaran el uno del otro y tú no me importas y a ti te tengo recelo y cosas así. Y platicamos mi esposa y yo en ese viaje y decíamos, mira, tal familia, están tan unidos, están tan así que sacan la cara el uno por el otro y se aprecian y no sé qué. Y nosotros no vemos eso en nuestros hijos. Y eso provocó un gran dolor en nuestro corazón. Y eso nos motivó a ponernos a orar y a clamar. ¿Sabes por qué razón? Porque el deseo de nuestro corazón, y aquí está mi esposa, el deseo de nuestro corazón es que mis propios hijos, mis 5 hijos, se amen, se aprecien, se ayuden, que estén dispuestos a ayudarse, a ver el uno por el otro. No estoy diciendo que estén metiéndose en la vida, que estén tomando un lugar que no les corresponde, pero que sí puedan crecer, que sí puedan amarse, ayudarse, que entre ellos el lazo de amor, porque este es el fileos, este es el amor que es un amor de entrañas. Y eso es lo que la Biblia dice que cada uno de nosotros debe de sentir el uno por el otro. De manera que como familia no deberíamos de experimentar la ausencia de un hermano en Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Aquellos que dicen, ya me hicieron, estoy enojado, me caía bien gordo el pastor y ya no aguanto y la iglesia está bien lejos y que no sé qué tanto, y agarran y dicen, yo ya me voy para otro lugar, me voy a otro lado. ¿Sabes que eso es como desgarrarse de las entrañas? Deberíamos de sentir que si eso sucede es algo tan doloroso, pero a veces no lo tomamos en cuenta. A veces decimos, ay, qué bueno que se fue. No, qué bueno, ¿no? O sea,
Ya menos problemas tenemos en la iglesia. ¿A cuántos les ha pasado eso? A veces decimos, no, si ese hermano era tan problemático, ¿no? Todo el tiempo estaba en problemas. Qué bueno que se fue. Y hermano, arrepiéntete. O sea, yo quiero que reflexiones. Nunca más vuelvas a caer en esa trampa. Porque aquí la Biblia dice, sean afectuosos los unos a los otros. Ámense con amor fraternal, con el amor fileos, el amor de hermano, el amor de entrañas. Ese amor que sí es de sentimientos. ¿Te das cuenta? Ágape no tiene que ver con sentimientos. Ágape es una decisión divina de parte de Dios. El Dios todopoderoso, el Dios santo, de extender su mano de misericordia a una humanidad perdida y atrapada en el pecado. Eso es ágape. Por eso la Biblia dice en el libro de Mateo, amen a sus enemigos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos. Cuando dice ahí Jesús, amen a sus enemigos, ¿qué está usando? ¿Fileos o ágape? Agapao. Es una decisión, ustedes amen a sus enemigos. Pero cuando aquí dice ustedes amen con las entrañas, ámense como verdaderos hermanos, sean afectuosos los unos a los otros. Aquí está diciendo tus sentimientos, tus emociones, tu corazón completo tiene que estar unido con tu hermano en Cristo. Esa es la importancia de hermano. Pero aquí hermaneamos a todos, ¿no? La iglesia tiene esa culpa. Viene alguien por visita y le decimos hermano. Estamos hermaneando a todos, ¿no? Los maras salvatruchas se llaman hermanos, ¿no? Y los locutores hoy en día, y llevemos ayuda a nuestros hermanos de Oaxaca y a los hermanos de Puebla. ¿Ese es un contexto bíblico? No, podrían decir a los habitantes de Oaxaca, porque están diciendo hermano es como un ser humano, como un amigo. ¿Sí me doy a entender? Pero cuando tú aquí en la iglesia, en tu familia en Cristo, le digas a alguien hermano, que cuando le digas a alguien hermano es porque tu corazón está ligado a su corazón. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Que las relaciones en la iglesia tienen que ser en ese nivel. No puede haber un nivel diferente, lo vamos a ver más adelante. No hay otro nivel. ¿Ok? Ahora, busca por favor en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo número 2. Verso número 25. En el verso número 25 dice Pablo, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito. ¿Qué dice? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era Pablo y quién era Epafrodito? Pablo, educado a los pies de un erudito, era fariseo, era romano de nacimiento, pero era un israelita, ¿no? Era judío. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era griego. No solamente era griego, era de una ciudad totalmente pagana o idólatra. Es más, su nombre le da honor a una de las peores deidades. ¿A quién? A Afrodita. Hoy tenemos a Lupita. Nada más. Pero Lupita es salva y la amamos con amor fileo. Pero hay una Lupe por ahí, ¿verdad? La morena mayonza, que es Afrodita.
Imagínate, Pablo diciendo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿Cómo es posible que un judío del nivel de Pablo pueda expresarse así de un griego pagano? ¿Sabes cuán distanciados estaban los unos de los otros? Cuando venía un fariseo y venía un griego, un pagano, ¿qué crees que hacía el fariseo? Se bajaba de la banqueta y caminaba lejos de ese pagano, porque ni aún su sombra debería de tocar a ese infiel. A ese nivel había de distanciamiento. Pero aquí Pablo, salvo, lleno del Espíritu Santo, dice, les envío Epafrodito, mi hermano, mi compañero. Y esa es la relación de la iglesia. Amén. Somos y venimos de lugares tan diferentes. Hoy tenemos a 3 hermanos que vienen de Monterrey, jóvenes, ¿no? Monterrey y Puebla tenemos una cultura diferente. Somos mexicanos, nos une en la bandera, pero nuestra cultura es diferente. Pero cuando estamos en Cristo, esas diferencias desaparecen. Porque ahora entendemos, y sin conocernos y sin tratarnos, sin saber tu trasfondo, sin saber a qué me dedico, pero hay algo que nos une, y ese es el amor del Señor, fileos. Ahora tú dices, Dios es ágape. Vamos a ver, Juan. Estos dos verbos, fileo y agapao, normalmente se combinan. Juan, capítulo número 11. Capítulo número 11 y verso número 3. Verso número 3, entonces aquí dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Marta y María le dicen a Jesús, he aquí Señor, al que amas, al que fileos, está, ¿qué? Enfermo. ¿Sabes? Entonces aquí están diciendo, Señor, sabemos que tú amas con tus entrañas, que aprecias, que estimas a Lázaro, pero está enfermo. Y más adelante en el verso número 5, en el 11:5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y aquí utiliza el verbo agapao. Jesús sentía fileos, o un amor entrañable de hermano por Lázaro, pero también tenía el amor ágape, el buen propósito, lo que deseaba lo mejor para quién, para estos 3 hermanos, las 2 mujeres y el Lázaro. Es decir, o sea, nosotros tenemos que amarnos con el amor ágape, pero también con el amor fileo, el amor de las entrañas, el amor de hermanos, ¿no? Es número 1. Número 2, tenemos entonces también que darle el valor exacto a la palabra hermanos. Y para eso la Biblia, lo acabamos de ver, regresémonos a Romanos capítulo número 12, Romanos 12, verso 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y ahí está hablando de Filadelfia, el amor fraternal, ¿no? Entonces dice que debemos de amarnos los unos a los otros, o ser afectuosos los unos con los otros. Dice, con amor ¿qué? Fraternal. Amor fraternal. Vamos a ver qué dice la Biblia también acerca del amor fraternal. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versos 9 y 10. En
el 4, 9 y 10 está nuevamente Filadelfia. Dice verso número 9, pero acerca del amor fraternal, el fileos, no tenéis necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen los unos a los otros. Aquí es otra vez agapao, que se amen los unos a los otros. Verso número 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ahí está otra vez la palabra hermanos. Así lo hacen ¿con quién? Con los hermanos. ¿Ok? Pero les rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ahora vámonos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso número 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué dice? Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí otra vez dice, ámense con corazón puro. Y aquí está utilizando la palabra fileos. ¿Ok? Amor fraternal no fingido. ¿Se puede fingir el amor fraternal? Sí, se puede fingir. Aquí dice, amor fraternal no fingido. Después en el mismo libro, capítulo número 3, verso número 8. En el 3:8 dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Te das cuenta? El amor fraternal es importante en la iglesia, sumamente importante, ¿no? Y luego en el 4:8, dice, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ok? Ahora, en la iglesia hay personas que no aman fraternalmente. Sí, así es. En cada familia hay gente que se involucra y entra a la familia, pero no es de la familia. Y ahorita vamos a ver algunos casos, ¿no? Marcos capítulo número 23. Mateo 23. Dice, está hablando Jesús de los escribas y de los fariseos. ¿Los fariseos eran hermanos? Dilo, no. Los fariseos no eran hermanos. ¿Ok? Entonces aquí dice, verso número 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Está haciendo la descripción de algunas personas que vienen a la iglesia, pero que no son hermanos, ¿verdad? Se disfrazan de hermanos. A veces hablan adentro de la iglesia como hermanos, afuera se comportan diferente, pero adentro hablan igual. Dice, antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las sinagogas. Espero que no te ofendas, ¿verdad? Los que les gusta sentarse al frente. Y aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en el templo y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, hermano, hermano, ¿no? ¿Era otro? Ok, entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que pueden estar, que no sienten amor fileos, que no se aman entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal? Son aquellos que no están, que no forman parte de la familia, ¿ok? ¿Quién más?
los indiferentes, ¿no? Hay personas que llegan a la iglesia pero no les importa, son indiferentes al dolor de los demás, no les importa si tienen o no tienen trabajo, es decir, ellos vienen solamente, y yo le llamo el síndrome católico, ¿no? Perdón si hay alguna visita y escuchan algo, así hablan que no deberíamos de hablar en contra, pero quiero nada más ponerte este ejemplo, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice que es un buen católico? ¿No se dice que el buen católico es el que va a misa cada domingo? ¿No? Y algunos pues, vienen a la iglesia cada domingo, pero les es indiferente lo demás. Y vienen a la iglesia cada domingo pensando que con eso están cumpliendo, con su deber, etcétera, y lo demás no les interesa. Son indiferentes. Toda la semana no les importa a los demás. No se relacionan con nadie, no les interesan las casas de vida, ¿verdad? Venimos a la oración los miércoles a las 6 de la mañana, no les importa venir a orar. Ahorita por el problema del sismo, la iglesia se movió, algunos se movieron, otros dijeron a mí no me importa, yo estoy bien en mi casa, no me importa nada de eso. Lo que están haciendo, qué bueno, pero son indiferentes. Si tú eres indiferente, entonces cuidado, necesitamos compartirte el evangelio para que seas hermano en Cristo, para que te importe el quien está a tu derecha, el que está atrás, el que hoy no vino, ¿verdad? El que está enfermo, para que entonces exista el amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué más? Primera de Corintios 12:25, vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 12:25, es de los versículos que hemos estado viendo, ¿no? ¿Se acuerdan de este versículo? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, estén interesados. ¿Se acuerdan que vimos que la preocupación está aquí? Es más bien estar interesados los unos con los otros. Entonces, las personas que son indiferentes no son hermanos en Cristo, pero necesitas una familia. Necesitas estar conectado con la familia, necesitas ser salvo en primer lugar para que podamos abrazarnos como hermanos en Cristo, para que empecemos a estrechar relaciones uno con el otro, ¿ok? También llegan a las iglesias, llegan a las diferentes familias, personas que están amargadas y ofendidas, ¿verdad? A veces nos encontramos con personas así, ¿no? Que tienen un trasfondo cristiano, pero que en realidad están amargados, en realidad están muy ofendidos, están muy dolidos, porque tuvieron una experiencia muy negativa en alguna otra congregación, y entonces están tan lastimados en su corazón, están tan amargados, están tan decepcionados de la vida en Cristo, de los cristianos, de la iglesia, pero saben que el único lugar en donde está la verdad es en la iglesia de Cristo, y por eso vienen, pero en realidad están llenos de amargura. Yo me he encontrado con varias personas así, que están muy dolidas con los cristianos. Dicen, bueno, Jesús es el Salvador, pero la verdad con los hermanos, con los cristianos solamente de aquí para allá, o sea, no quiero tener nada que ver con ellos. Entonces, amargados, ofendidos, los que se sienten lastimados. También ellos no pueden amar con amor fraternal no fingido. Pero fuera de esto, entonces, la exhortación aquí, en esta carta a los romanos es: ámense los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? Y la segunda parte dice, regresamos a Romanos, capítulo número 12, verso número 10, que es donde estamos, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Prefiriéndonos. ¿Qué significa prefiriéndonos? Prefiriéndonos, la palabra en el texto griego quiere decir tomando el lugar de enfrente para dar preferencia a los demás, ¿no? Hay
lo que nos dice aquí, lo que nos está animando, dice, ámense entrañablemente, de las entrañas, con amor fraternal. Y dice, prefiriéndonos en cuanto a honra los unos a los otros. ¿Qué significa prefiriéndonos? Ese es amor de sacrificio, ¿no? Prefiriéndonos. Hay dos cosas que tendríamos que ver. Prefiriéndonos, una es ser humilde. Y para explicarte esto te voy a comentar una anécdota de mi vida. Recién me convertí a Cristo, había que trabajar en el edificio Diana allá, nos citaron y varios hombres fuimos para ayudar, ¿verdad? Y yo recuerdo muy bien que cuando fui muy joven, cuando tenía 17 años, trabajé de pintor. Entonces en mi cabeza estaba que yo sé mucho sobre pintar paredes, porque trabajé de pintor cuando era joven. Nos invitan a trabajar y llego a ese lugar y el hermano Kirby, que era un anciano en la iglesia, me dice, con este rodillo. Y yo vi el rodillo con desprecio, porque diciendo, eso no sirve. La brocha, le dije, Kirby, aquí se pinta con brocha. Tú eres canadiense, pero yo sé lo que hago. Agarré mi brochita, ¿verdad? Muy cuco, y me puse a pintar. Y Kirby no me dijo nada, el hermano canadiense se quedó callado, fue humilde, no me dijo nada, y él pintaba con su rodillo. Él pintó 4 paredes y yo llevaba la mitad de una pared. ¿Sabes qué es eso? Él, en cuanto a honra, prefirió mi necedad y con humildad dejó que hiciera mis tonterías. Eso es lo que está diciendo ahí. En cuanto a honra, prefiere el uno al otro, ¿verdad? No impongas tu voluntad. Si el otro tiene una opinión diferente, está bien, sé humilde y déjalo que lo haga, ¿no? Ahí aprendí mucho sobre humildad, porque él tenía autoridad para decirme, ¿sabes qué? Deja tu brochita, vas a pintar con esto. Pero no lo hizo. Me mostró humildad, ¿ok? La otra parte tiene que ver con dar preferencia, ¿verdad? Y para esto también te lo explico con una anécdota. Hicimos un viaje a la frontera, íbamos en dos carros, no me acuerdo si era una camioneta y un carro, pero íbamos ahí mi esposa y yo con 2 hijos a la frontera, y el viaje más largo que hemos hecho para llegar a San Antonio fueron 21 horas. 21 horas. Yo iba en un auto con Noé, mi hijo menor, pero él manejaba 4 horas y yo manejaba 4 horas. Él 4 y yo 4. Y en el otro carro, la otra camioneta, creo que era una camioneta, iba Aldo y le dije a Raquel, vete con él para que se vayan intercambiando, para que vayan manejando. Tú le ayudas 2 horas por lo menos y él que siga manejando. ¿Y qué crees que es lo que hizo Aldo? Aldo manejó las 21 horas. ¿Sabes por qué? Porque prefirió sacrificarse él manejar con todo el cansancio antes de molestar a su esposa o a su hermana que iban con él para que le ayudaran a manejar. Eso es ponerse adelante, recibir todos, ¿cómo se llama? Trabajar por los demás. ¿Sabes que eso nos mostraron aquí? ¿Quiénes estuvieron en la madrugada? ¿Quiénes estuvieron en la madrugada trabajando, yendo ahí al centro expositor y todo eso? Fíjate, esos son los que se pusieron adelante prefiriendo ellos trabajar para que otros descansáramos. ¿Te das cuenta? Entonces aquí dice, ustedes ámense de esa manera, con amor fraternal, y prefieran sufrir ustedes para que los demás estén cómodos en su casa, ¿no? Sí, ¿es claro el ejemplo? Entonces dice, prefiéranse los unos a los otros. En la familia tiene que haber personas así. En tu corazón tiene que estar ese sentimiento, ¿no? Es como cuando haces de comer para muchos. Y eso lo vimos Juanita y el otro día que estábamos ahí guisando para los jóvenes, ¿no? Sirves comida para todos y tú no comes nada, no tienes derecho a comer hasta que todos
estén satisfechos. Y si alcanzó como comida para ti, gracias Señor. Pero si no alcanzó, prefiriendo los unos a los otros, tú te quedas con tu barriguita vacía, pero que los demás coman aunque tú no hayas comido. ¿Existe ese sentimiento en tu corazón cuando hablamos de la familia? Yo sé que sí, en muchos de ustedes, pero les animo a que esto cambie tu manera de pensar y tu manera de sentir, que veas a los demás como los ve el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que dice en el libro de Filipenses? Y con eso vamos a concluir. Filipenses, capítulo número 2. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué está diciendo aquí? Ámense entrañablemente. Sean afectuosos, muestren su amor de hermanos en Cristo. Que cuando digas hermano en Cristo, estés consciente de lo que estás diciendo. Es una distinción muy, muy especial. Cuando te digas hermano, ¿cómo estás? Que de veras salga de tu corazón ese amor fraternal, el amor que el Señor quiere que haya entre sus hijos. Verso 3, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿De dónde viene todo esto? El verso número 5 nos dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso viene de un corazón que ama profundamente a sus hermanos. ¿Por qué no le dices esta mañana al Señor, Señor, dame ese amor, que pueda amar a mis hermanos con profundidad? No por interés, no por conveniencia, sino que nuestra relación sea para toda la vida. Cierra tus ojos y di, Señor, dile, Señor, gracias porque me has dado una familia. Perdónanos si es que no apreciamos a nuestros hermanos. Dile, Señor, perdóname si no me importan, si soy indiferente a ellos. Pon en mi corazón este amor que estás describiendo aquí, el amor de las entrañas, este amor fileos, este amor fraternal. Dile, Señor, que en mí exista el sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. No estimó el ser igual a Dios como algo a lo que tenía que aferrarse. Jesús vino y conoció este mundo. Caminó entre nosotros. Señor, pone en nuestro corazón el amor fileos. Que estemos unidos con lazos que no pueden romperse.
podamos amarnos y apreciarnos, porque tenemos un mismo Señor. Somos salvos por el mismo Señor Jesucristo. Nuestra boca se abre para adorar al mismo Dios. Todos los días recibimos la misericordia del mismo Dios. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Te damos gracias en el nombre de Jesús.